Buenos días muchachos, vamos a revisar nuestro pues prácticamente último tema, que es el tema de colisiones. Ok, ya vimos un tipo especial de colisiones que se llaman colisiones totalmente inelásticas, que como ustedes vieron significa que los objetos quedan unidos después del impacto. Aunque ahorita vamos a ver pues colisiones en general, donde pueden que queden unidos o puede que se separen. Da igual, ¿no? Entonces miren, vamos a poner la siguiente situación. Vamos a poner dos masas, masa uno y masa 2, que se mueve la masa uno con velocidad uno y la masa 2 con velocidad inicial 2, pues lo que hemos visto siempre, ¿no? Entonces estas dos masas pues entran en contacto, chocan pues, y aquí aparece una fuerza de contacto, que esta la voy a llamar F21 y esta la voy a llamar F12, que sabemos que esa fuerza pues se cumple la tercera ley de Newton, es decir, que F21 es igual a menos F12, o sea que son iguales en magnitud pero de sentido opuesto. Después de ese contacto, entonces las masas, en este caso pues no, en general no quedan unidas, puede que se separen. Entonces la masa 2 va a tener una velocidad v2' y la masa 1 pues una velocidad v1'. Entonces eso es lo que sucede durante una colisión. Ok, sabemos que de la tercera ley de Newton, de hecho, se deduce la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, que si yo sumo m1, b1, que estos son vectores, no hay que olvidarlo, más m2, b2, antes de la colisión sumo lo que había de cantidad de movimiento, entonces esto es igual a m1, b1' más m2, b2'. Esto es para dos masas, claro, si fueran tres masas, pues habría un M3B3, ¿no? De cada lado. Muy bien, entonces aquí tenemos esta ley de conservación de la cantidad de movimiento, y si yo, por ejemplo, conozco las dos velocidades iniciales, V1 y V2, realmente no puedo saber V1' y V2', porque son dos incógnitas. La única manera es que queden pegados los objetos, y entonces se convierte en una sola incógnita. Pero, pues como les decía, lo que queremos es resolverlo para cualquier caso. ¿Cómo puedo encontrar entonces dos incógnitas con una sola ecuación? Pues no se puede. Lo que tengo que hacer es encontrar otra ecuación. Ok, aquí le estoy corrigiendo. Mm, mm. Bueno, entonces esa ecuación sale de un análisis de las fuerzas que actúan sobre los objetos. Aquí, si yo hago una gráfica de las fuerzas más o menos ya habíamos visto esa figura, se ven así. Antes de que entren en contacto, pues la fuerza es cero. Luego la fuerza va subiendo, subiendo, subiendo. Llega a un punto máximo y luego baja. Y cuando se despegan, pues la fuerza de contacto vuelve a ser cero. Esa sería F21. Ahora, F12 se veía exactamente igual, pero hacia abajo. Algo así. Ok, entonces el impulso pues es el área bajo la gráfica. Recuerden que si esta es una gráfica de fuerza contra tiempo, el impulso es pues el área. Y es básicamente el impulso que se aplica a cada masa lo que va a hacer que cambie su momento lineal. En otras palabras, pues su velocidad. Entonces esta área es la que hace que cambie su velocidad, dado que el impulso, es decir, la integral de f de t, es igual a mb' menos mb. Para cualquier masa, pues es así, ¿no? Ok, vamos a hacer un análisis más detallado de esta gráfica. Lo voy a poner en la siguiente página. Y digamos que tengo la gráfica de una fuerza que actúa sobre una de las masas, que ya vimos que más o menos tiene esta forma. Esta fuerza es la fuerza máxima, que dura solamente un instante, y podemos hacer una división de lo que sucede en el periodo de la fuerza. Es decir, esta es fuerza contra tiempo. El tiempo que tarda en llegar hasta la fuerza máxima, bueno, vamos a hacer aquí una línea vertical. Ok, aquí ese es un tiempo que vamos a llamar t'. Y esto es 0 y esto es t final. Ok,
Mientras los objetos están en contacto, los objetos se van como uniendo, están como comprimiéndose. Imagínense dos pelotas de, no sé, de hule, que entran en contacto y las pelotas se van deformando. Entonces, mientras se van uniendo, la elasticidad que tienen las pelotas hace que cada vez haya más fuerza entre ellas. Entonces llega un punto donde la fuerza es máxima. Después de que las pelotas se comprimen, esto se llama etapa de compresión, las pelotas pues empiezan a descomprimir y finalmente se separan. Entonces sería una etapa de separación. En la gráfica, la compresión se da hasta que llega la fuerza máxima, cuando están más unidas las pelotas entre ellas. Entonces esta área, de hecho, que voy a poner aquí, se llama área de compresión. Y la otra área, después de la fuerza máxima, se llama etapa de separación. Ok, entonces ambas ejercen un impulso sobre la pelota, ¿no? Las pelotas en sí. De hecho, la etapa de compresión hace que, digamos que la velocidad vaya como disminuyendo. Es decir, imagínense las pelotas que se van acercando y se van frenando porque se están comprimiendo. Pero una vez que la elasticidad es máxima, entonces la elasticidad actúa y las empieza a separar. Entonces la etapa de compresión le voy a llamar área 1 o impulso 1 y la etapa de separación la voy a llamar área 2. Ok, aquí el detalle es que esas áreas no necesariamente son iguales, es decir, puede haber más fuerza de compresión que fuerza de separación. Entonces tenemos de hecho tres casos. Antes de ver esos tres casos, vamos a definir entonces, como las áreas no son iguales, vamos a definir un número que vamos a llamar coeficiente de restitución. Ese número va a ser la división del área final, el área 2, entre el área 1. Ok, entonces sería el área de separación entre el área de compresión. Ese sería nuestro coeficiente de restitución. Ok, como les decía, tenemos tres casos. Los voy a poner aquí. El primer caso es que las áreas sean iguales. Caso A, el área 1 es igual al área 2. ¿Qué quiere decir? Que no se pierde, digamos, fuerza. Que la fuerza con que se unen es la misma fuerza que los separa. Si eso sucede, entonces se dice que es un choque totalmente elástico. Cuando la fuerza es la parte o la etapa de separación tiene la misma intensidad que la etapa de compresión. Si área 1 es igual al área 2, entonces pueden ver claramente que el coeficiente de restitución sería, pues área 2 entre área 1 son iguales, te daría 1, el coeficiente de restitución. Una característica entonces es que es totalmente elástico, que no se pierde energía. Es decir, la energía cinética, que bueno, no tiene que ver con el momento lineal, es algo independiente. La energía cinética antes de la colisión se va a conservar porque hay una elasticidad total. Entonces la gráfica de fuerza es simétrica, la parte izquierda es igual a la parte derecha. Entonces se puede decir que se ve como así la grafiquita, miren. Una gráfica perfectamente simétrica, donde el área 1, el área de compresión, es igual al área de separación. Entonces no se pierde energía y el coeficiente de restitución es 1. Pero vamos al caso B, que es el más común, por cierto. El caso B es que el área 2 de hecho sea menor que el área 1. Nuestra grafiquita se vería pues entonces así. Aumenta la fuerza, pero disminuye como más bruscamente. Se pierde un poco de fuerza, digamos. Entonces el área 1 y el área 2 no son iguales. Hay menos fuerza para separar los objetos que para unirlos. Entonces, en este caso, obviamente, el coeficiente, que recuerden que el coeficiente era igual al área 2 entre el área 1, es menor que 1. Pues el área 2 es más pequeña. Este tipo de choques se llaman parcialmente
parcialmente inelásticos, que como les digo es la mayoría de los choques. Parcialmente inelásticos. En este tipo de choques, los objetos siempre se separan. De hecho, se me olvidó mencionarles acá también que en el choque totalmente elástico los objetos siempre se separan. Siempre hay una fuerza de separación. Siempre se separan y además en el choque totalmente elástico no se pierde energía en esa separación. Pero en el choque parcialmente inelástico los objetos se separan. También se separan siempre, pero se pierde algo de energía. Energía cinética específicamente. Entonces, debido a que la fuerza de separación no es igual a la fuerza con que se unieron, eso significa que se perdió un poco de energía en hacer trabajo interno, es decir, en pues deformar los objetos, en calor, etc. Ese tipo de choque se pierde energía en calor, en deformaciones y por lo tanto sí se separan, pero no se separan con la misma energía que tenían antes. Sin embargo, se sigue cumpliendo esto, que M1V1 más M2V2 es igual a M1V1' más M2V2'. De hecho, esta ecuación siempre se cumple independientemente del tipo de choque que sea. Aquí estamos hablando de choques parcialmente inelásticos. Entonces, en los choques parcialmente inelásticos es menor que 1, pero también es mayor que 0, ¿de acuerdo? A pesar de que las áreas no son iguales, hay un área de separación. Entonces, siempre el coeficiente está entre 0 y 1 para los choques parcialmente inelásticos. El último caso, como el más extremo, es cuando los objetos se empiezan a unir, pero no hay fuerza de separación. Se corta bruscamente la fuerza a la mitad de la gráfica. No hay una fuerza que los haga separarse. Entonces en este caso hay un área 1, pero el área 2 es 0. No hay separación. Entonces, como pueden imaginarse, este tipo de choques se llaman, voy a poner aquí, totalmente inelásticos. No hay una fuerza de elasticidad que separe los objetos. De hecho, pues un chicle que se pega en el cabello de una persona, pues es un choque totalmente inelástico. O una barra de plastilina que se pegue contra la pared. Entonces tampoco hay separación y es un choque totalmente inelástico. De hecho, la palabra plastilina, hay un antónimo de la palabra elástico, que es lo contrario de elástico y que no es inelástico. Lo contrario de elástico también se puede decir plástico. Un choque plástico es un choque totalmente inelástico. Y por eso es que la plastilina se llama así, porque no tiene elasticidad. Entonces, bueno, es un dato, ¿no?, cultural. Total que en los choques totalmente inelásticos creo que es obvio que E, que es igual a A2 entre A1, pues es 0, dado que no hay área de separación, no se separan los objetos. Entonces en los choques totalmente inelásticos E es igual a 0. En este caso, los objetos quedan unidos. Los objetos quedan unidos. Y se pierde, si no toda, si la mayor cantidad posible de energía cinética. Se puede perder desde toda la energía cinética si los objetos quedan en reposo hasta pues la mayor cantidad posible que se pueda perder, ¿no?, en esa colisión. Entonces tenemos esos tres tipos de choques. Entonces, en resumen, puede ser que el coeficiente sea igual a 1, que es elástico. Se separan sin pérdida de energía. ¿Cómo podemos hacer un choque totalmente elástico? Por ejemplo, con imanes. Si le ponemos dos imanes que se repelen a dos objetos, pues los objetos ni siquiera van a entrar en contacto, entonces simplemente se van a separar, ¿no? Si aquí ponemos dos carritos, y aquí está un polo norte de un imán, y en el otro carrito también está su polo norte,
y los movemos uno hacia el otro, pues los carritos, los imanes se van a repeler y no van a entrar en contacto y prácticamente es un choque totalmente elástico. Luego el segundo caso es que E esté entre 0 y 1, que es parcialmente inelástico. En este caso los carritos también se separan, pero sí hay algunas pérdidas de energía. Y el último caso es que S igual a 0 y es totalmente inelástico. Y los carritos o lo que sea que esté chocando, pues queda pegado. Y recuerden que en general, para sacar E necesitamos el área de la gráfica. Y bueno, necesitamos la gráfica y dividir el área final, bueno, el área de separación entre el área de compresión. Y esa es la manera de sacar el coeficiente de restitución. Ok, para obtener esa gráfica pues necesitamos ponerle un sensor de fuerza a los objetos, pero pues eso es algo medio complicado, ¿no? No siempre vamos a poder poner un sensor en algo que esté chocando para medir ese coeficiente de restitución y además pues para qué nos va a servir ese valor. Bueno, pues hay una manera de sacar el coeficiente de restitución sin usar las áreas. Se usan las velocidades iniciales y finales. Por ejemplo, si yo tengo que una esfera iba con velocidad 1, otra esfera iba con velocidad 2, chocan y después del choque la esfera se mueve con una velocidad v1' y la esfera 2 se mueve con una velocidad v2'. Si yo mido las dos velocidades, las cuatro velocidades, las que tenían al inicio y las que tuvieron al final, el coeficiente de restitución se puede calcular así. E se igual a la diferencia de las velocidades finales entre la diferencia de las velocidades iniciales, o sea, la resta. Entonces, aquí está nuestro coeficiente. Está muy fácil la fórmula de aprenderse. Arriba siempre van las velocidades prima y abajo las iniciales. Las velocidades finales arriba y las iniciales abajo. Siempre están restándose. Y además los índices están al revés. Si arriba dice 2, 1, abajo dice 1, 2. De hecho, no importa en qué orden lo escribas, tú puedes también escribirlo así, cambiar las letras. Es decir, que en lugar de B2 menos B1, le puedes poner B1' menos B2' arriba, pero abajo le pondrías 2 menos B1. Entonces, no importa, va a dar lo mismo, es el mismo resultado, y pues te puedes acordar de esa manera, ¿no? Entonces, ahí tenemos el coeficiente de restitución. Y resulta que si combinamos el coeficiente de restitución con nuestra ecuación básica de conservación de la cantidad de movimiento, que es esta, m1, b1', etcétera, 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 ya tienes dos ecuaciones. Porque imagínate que tú conoces b1 y b2. Entonces las conocerías aquí y también las conocerías en el coeficiente de restitución, es decir, E es igual a b2' menos b1' entre b1 menos b2. Si tú conoces b1 y b2 también aquí abajo, entonces tienes incógnitas b1' y b2', pero también aquí. Entonces, pues podrías, si tú sabes el coeficiente de restitución de un choque, o sea, si sabes el valor de E de antemano, podrías usarlo para tener dos ecuaciones con dos incógnitas y así poder encontrar las velocidades finales después del choque, aunque se separen, aunque sean dos. Entonces, pues así podemos pasar a resolver problemas, ¿no? De hecho, el coeficiente de restitución es como parecido al coeficiente de fricción. Es un dato que pues siempre te van a dar. O lo puedes medir desde antes y lo puedes volver a usar para otros choques. Por ejemplo, si tú lanzas una pelota contra la pared y mides el coeficiente de restitución una vez, ya siempre vas a poder usar ese coeficiente siempre que esa pelota choque contra esa pared. Entonces el coeficiente de restitución, pues ya una vez que lo tienes, ya lo puedes seguir usando. Vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se aplica todo esto. Aquí hay un ejemplo que dice que hay una... A ver, déjame lo estoy leyendo. Ok, si hay una esfera, bueno, voy a poner con otro color.
es un péndulo que se pone de forma horizontal. Este péndulo, vamos a llamarlo, es de 6 libras. Entonces el péndulo A. Y está pues unida a una cuerda que tiene una longitud de 3 pies. Entonces esto son 3 pies. Entonces el péndulo se suelta, hace una trayectoria pues circular. Ok, es esta trayectoria. Y cuando llega aquí abajo, que obviamente ya llegará con velocidad, entonces choca contra una caja que está aquí en el suelo, y esa tiene 18 libras. Ok, el choque que hay entre el péndulo y la caja no es totalmente elástico, ni es parcialmente, ni es totalmente inelástico, sino que E es igual a 0.8. ¿Qué quiere decir? Recuerden, mientras más cerca esté E del número 1, más elástico es. Significa que el punto 8 significa que sí hay mucha elasticidad, sí se van a separar, pero pues no, así hay un poco de pérdidas, ¿no? Pérdidas de energía. Pero de todos modos, pues sí hay elasticidad. Entonces se separan. La pregunta es, bueno, este coeficiente no es punto 8, le vamos a poner punto 5. La pregunta es, ¿cuáles son las velocidades después de la colisión, después de que el péndulo choque? Para eso el péndulo se suelta del reposo, ¿no? Bueno, entonces el péndulo está aquí arriba, se suelta del reposo V0 y cuando llegue aquí abajo va a tener una velocidad V1. Pero bueno, V0 es igual a 0. ¿Cómo calcular la velocidad con la que llega la masa a chocar a la masa B, que es el bloque que está aquí abajo? Bueno, pues podemos usar energía. Aquí vamos a poner nuestro nivel y igual a 0. Entonces cuando el bloque está aquí arriba, que pues la altura son 3 pies, pues tiene energía gravitacional. La energía gravitacional es igual a mg por y. Que bueno, mg son las 6 libras. Recuerden que las libras ya es peso. O sea, esto sería 6 por 3 igual a 18 libras pies. Entonces, esta es la energía que tiene allá arriba. Esta energía, cuando ya se deja caer el péndulo y se va perdiendo la energía potencial porque va disminuyendo la altura, se convierte en energía cinética. Entonces, en la parte de abajo, 18, que es la energía arriba, es igual a 1 medio, se va a convertir en 1 medio de mv cuadrada. Entonces la velocidad la puedo despejar de aquí. Esta va a ser la velocidad 1. Entonces V1 será igual a 2 por 18 entre la masa, que es 6 entre 32.2. Hay que convertirla a slugs. Y eso lo consigo dividiendo entre 32.2. Y esto raíz cuadrada. Entonces si yo hago ese cálculo, a ver, permítanme hacerlo, sería 2 por 18 entre paréntesis 6 entre 32.2 y luego eso le saco raíz cuadrada, me da 13.9. Esta velocidad quedaría en pies sobre segundo. Entonces la primera parte es ver con qué velocidad la masa A, que es el péndulo, va a llegar a chocar a la masa B, y para eso usé energía y el resultado fueron 13.9 pies sobre segundo. Aquí tenemos la respuesta. Pero ahora chocan, obviamente la velocidad 2, la voy a llamar velocidad 2 a la de la masa B, es 0. Bueno, no es obvio, pero el problema dice que está en reposo. Y B1, pues es la que calculé aquí, 13.9. Entonces ahora voy a la siguiente página. Básicamente el péndulo llega a chocar con una velocidad 1 de 13.9 a una masa que estaba en reposo. Recuerden que si hay un coeficiente de restitución, el coeficiente de restitución es 0.5, que bueno, había dicho que 0.8, pero lo cambiamos a 0.5.
Eso significa que más o menos se pierde, no sé, el 50% de la energía cinética que se puede perder. Entonces, punto 5. Ok, entonces podemos aplicar dos ecuaciones. Por un lado, yo sé que M1, B1, más M2, B2 es igual a M1, B1', más M2, B2'. Aquí, aunque dice masas, esta ecuación tiene la ventaja de que si quieres puedes usar los pesos. Recuerda que esta era 6 libras y esta era de 18 libras. Entonces puedo dividir entre 32.2, pero puedo usar los pesos. Esta ecuación que es homogénea lo permite. Entonces no voy a convertir las libras a slugs, lo voy a poner así. 6 por 13.9 más 18 por 0 es igual a 6 B1' más 18 B2'. Entonces ahí tengo mi primera ecuación. Esta ecuación pues la voy a reordenar, para que se vea más bonita, así. 6B1', a ver, que se vea mejor, 6B1' más 18B2' es igual a 6 por 13.9 y eso es 83.4. Entonces aquí tengo una ecuación que mis dos incógnitas son las velocidades finales. Bueno, pero necesito otra ecuación y esa la saco con el coeficiente de restitución. Yo sé que el coeficiente de restitución sería igual a B1' menos B2'. Recuerden que el orden en que los ponga no importa. Lo único que importa es que abajo los ponga al revés. B2 inicial menos B1 inicial. Si sustituyo valores, ¿qué quiere decir? Que 0.5, que es el coeficiente, es igual a mis incógnitas que están arriba, B1' menos B2', entre B2 inicial, que es 0, menos B1 inicial, que es 13.9. Entonces, simplemente este término, el 0 menos 13.9, pasa a multiplicar el punto 5. Entonces me va a quedar la siguiente ecuación. B1' menos B2' es igual a menos 13.9 por punto 5. Déjenme ver cuánto es. Menos 6.95. Y aquí tengo otra ecuación que también tiene como incógnitas B1' y B2'. Entonces, estas dos ecuaciones, una salió del coeficiente y otra salió de la conservación de la cantidad de movimiento, las puedo resolver para encontrar pues las velocidades finales. Para resolverlas pues pueden usar muchos métodos. Pueden usar igualación, sustitución, reducción de Gauss-Jordan, método de Kramer, método gráfico. Aunque pues también muchas calculadoras pueden resolver estas ecuaciones. De hecho voy a resolver estas ecuaciones usando mi calculadora. Entonces nada más pongo 6, 18, 83.4. Luego en la segunda ecuación pongo 1, menos 1 y menos 6.95. Entonces ya que puse los datos en la matriz de la calculadora, que no lo pueden ver ustedes, pero pues supongo que saben hacerlo. Entonces resulta que B1', B1' es menos 1.73. Sería en pie sobre segundo porque las velocidades pues están en esas unidades. Y B2 sería 5.21. B2'. Entonces fíjense qué fue lo que pasó. La pelota del péndulo llegó con 13.9 y su velocidad final fue negativa. ¿Qué significa? Que B1' va a la izquierda. B1' fue menos 1.73. O sea que rebotó con mucha menos velocidad, porque pues llegó con 13.9 y rebotó nada más con menos 1.73. Pero el bloque B, bueno, el bloque 2, sale con una velocidad B2' de 5.21. Sí le dio algo de velocidad, pero tomen en cuenta que es prácticamente el triple de masa. Entonces pues es bastante velocidad, ¿no?
Entonces, sería el procedimiento. Básicamente sería plantear dos ecuaciones. Por un lado, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento que siempre se aplica independientemente del tipo de choque. Y por otro lado, si ya te dan el coeficiente de restitución, de ahí puedes sacar la segunda ecuación para encontrar tus incógnitas, que suelen ser las velocidades finales, aunque también podrían ser las velocidades iniciales u otro tipo de velocidades. Entonces, esta es la idea, jóvenes. Espero que haya quedado más o menos claro lo que hay que hacer, y pues es simplemente resolver sistemas de ecuaciones. También espero que sepan hacer eso en sus calculadoras. Si no, pues tienen que buscar un métodos para resolver sistemas de ecuaciones de dos incógnitas. Entonces eso sería todo por el contenido de este video, y nos vemos en clase para resolver cualquier duda. Hasta luego, muchachos. Buenos días.